Buen día. El día de hoy vamos a trabajar o vamos a estudiar algunas cuestiones generales acerca de la teoría de la práctica de transformada Z y aplicaciones en tiempo discreto. Ok, esa es la práctica que corresponde a esta semana, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Pues vamos a estudiar prácticamente vamos a estudiar dos aspectos generales acerca de los sistemas discretos. El primero es, ¿qué es un sistema en tiempo discreto? ¿A qué nos referimos cuando decimos que un sistema se encuentra en tiempo discreto? Y la segunda es la caracterización de la transformada Z y cómo podemos obtenerla a partir del modelo matemático o a partir de su representación directa en función de transferencia. ¿Ok? Este, Vamos a comenzar con una cuestión general acerca de por qué es importante estudiar sistemas discretos. Desde que empezaron a aparecer las computadoras, es de mucha importancia estudiar sistemas discretos porque generalmente las computadoras procesan, o los datos que procesan las computadoras los procesan como sistemas discretos. ¿Qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es un sistema en donde ese sistema recibe como entradas señales que tienen esta estructura, en donde n pertenece a los enteros, ¿vale? Y pues como salida, este sistema me va a dar una salida igual discreta. Usualmente en la naturaleza, en el entorno, no hay señales que sean naturalmente discretas. Todas las señales o la mayoría de ellas son señales continuas. Entonces, ¿por qué nosotros nos interesa estudiar sistemas discretos? Precisamente por esta cuestión que tiene que ver con el análisis dentro de sistemas de cómputo. Al existir o al desarrollarse estos sistemas de cómputo, surgió la necesidad de poder crear esta transformación entre las señales continuas y señales discretas para poder comunicarnos con estos sistemas y poder operar datos dentro de los sistemas para que fuera más sencillo o para que ocupáramos para que aplicáramos control, organización, etcétera, de los datos que nos da la naturaleza dentro de la computadora. ¿Ok? Entonces, prácticamente lo que tenemos de manera general en un entorno más práctico es que tenemos un sistema que lo voy a llamar un sistema sigma, en donde este sistema sigma tiene como entradas una señal x de t y tiene como salida una señal y de t. Entonces, en donde t pertenece a los reales, entonces este sistema es un sistema continuo. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es, bueno, tengo una señal que es continua y lo que me interesa es a esta señal que viene de este sistema poder analizarlo con un procesador, ¿vale? Ya sea una computadora, un microprocesador, lo que ustedes gusten. Entonces lo que tenemos que hacer antes de poder introducir directamente esta señal dentro del procesador, tenemos que hacer un proceso de discretización. Es decir, vamos a tener una señal y de t, vamos a esa señal de y de t aplicar un proceso y después de este proceso lo que nos va a dar como resultado es una señal y, ¿vale? Entonces a este proceso de cambio o a este cambio entre los valores del dominio se le llama como discretización, ¿vale? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, en la práctica hay un montón de dispositivos que nos permiten hacer este proceso de discretización de manera práctica microprocesadores, hay unos microprocesadores que ya traen integrados estos convertidores. Hay circuitos especiales que armamos para poder obtener una aproximación de esa señal en el dominio discreto. O sea, tenemos varias opciones para poder hacerlo. Lo que hacemos en la teoría es enfocarnos desde lo que conocemos, ¿vale? Y lo que conocemos es hacer análisis de sistemas. Por lo tanto, el proceso de discretización lo vamos a hacer de la siguiente forma. Lo voy a borrar tantito. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a suponer que esta señal, que es la que quiero discretizar, la vamos a multiplicar por un escalón delta de TDS. Eso significa que este escalón es delta de T y se encuentra desfasado TDS, ¿vale? Entonces lo que vamos a obtener es el producto entre esta señal Y de T
y este impulso TDS, y lo que me va a dar como resultado, pues voy a colocarle que es una señal YTDS, ¿ok? Que es el producto entre esta Y de T y esta delta de TDS, ¿vale? Y este producto, o sí, este resultado de este producto de esas dos señales, lo vamos a introducir a un sistema que tiene como característica lo siguiente. Vamos a suponer que aquí tenemos un sistema, déjenle pongo sigma D, en donde la respuesta a impulso de sigma D, H de sigma D, es igual a un pulso de magnitud delta, ¿ok? Entonces, el sistema tiene como característica que podemos nosotros obtener esa respuesta a impulso, ¿vale? Y como resultado de este sistema, pues me va a dar una señal que le voy a llamar YD. Esta señal me da como resultado una señal ya discretizada, ¿ok? Desde el punto de vista práctico, lo que estamos haciendo es aproximar una señal YDT con respecto a un sistema que tiene una respuesta a impulso como esta para poder caracterizar una salida discreta, ¿ok? Hasta este momento solamente estamos viendo cuál es el proceso desde un enfoque práctico. Todavía no nos metemos a nada específicamente teórico, simplemente es nada más expresar de manera general cómo es el proceso para que nosotros podamos obtener una señal discreta a partir de una señal continua. De aquí hay algo que me gustaría, en lo que me gustaría hacer hincapié, que es lo siguiente. Esta señal YDT, como explicación o con el objetivo de que sea más clara la explicación, definimos un sistema sigma, ¿ok? Que es este que está acá. Entonces, el sistema sigma, pues a parecer es un sistema lineal. Si se dan cuenta, de este sistema no puse ninguna característica, ni como es su respuesta a impulso, ni nada. Simplemente dije que era un sistema sigma, en donde yo lo excitaba con una señal x de t y como salida me daba una señal y de t. Esto es porque esta señal y de t puede provenir de sistemas no lineales o puede provenir de sistemas lineales. ¿Vale? O sea, puede provenir prácticamente esta señal YDT, puede provenir de cualquier sistema. Nosotros podemos discretizar las señales que provengan de cualquier sistema, sean señales que están caracterizadas por funciones que cumplen o con funciones que pertenecen a un espacio vectorial que cumple con el principio de superposición, es decir, funciones que pertenecen a un espacio vectorial lineal, o pueden ser caracterizadas por funciones que pertenecen a un espacio vectorial no lineal. Es decir, pueden ser señales que provengan de un sistema lineal o señales que provengan de un sistema no lineal. Puede venir esa señal de donde ustedes quieran. El sistema que tiene que ser lineal para que nosotros podamos hacer la discretización es este sistema que estoy caracterizando de este lado. Este sistema que tengo aquí es el sistema que tiene que ser lineal. Este sistema sí tiene que ser lineal, tiene que cumplir con el principio de superposición, tiene que ser invariante, etc. ¿Okay? Este es el sistema que vamos a caracterizar con las propiedades con las que hemos caracterizado todos los sistemas. Esta señal puede venir de donde sea, la verdad es que no importa, puede venir de donde ustedes gusten. Es más, puede ser una señal estocástica, puede ser una señal no causal, puede ser cualquier tipo de señal. Lo que necesitamos para poder hacer el proceso de discretización es que el sistema que vamos a ocupar para hacer la discretización tiene que ser un sistema lineal. De aquí para acá, pueden ustedes caracterizar al sistema como ustedes gusten. De aquí para acá, el sistema tiene que tener propiedades de linealidad. Y tiene que tener propiedades de linealidad por lo siguiente. Lo que estamos haciendo, voy a borrar esta parte de aquí. Y vamos a explicar un poco acerca de qué es lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo con este producto es lo siguiente. Imagínense que tenemos a la señal YDT representada en un plano cartesiano, donde aquí es el tiempo, aquí es YDT, y lo que tenemos es una función, bueno, una gráfica que representa la señal de la siguiente forma, no sé, así. ¿Ok? Esa es la señal YDT. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando yo hago este producto? ¿Qué pasa cuando hago YDT por delta de TDS? Lo que sucede cuando yo hago y de t por delta de TDS es que a esta señal la voy a representar de la siguiente forma.
Ahí está. Lo voy a poner representado de la siguiente forma. En donde esta señal que se encuentra dibujada en verde, no sé si se alcance a distinguir a distinguir el color, pero bueno, esta señal que acabo de montar abajo de la señal en morado, es la señal, esta señal en verde, déjenme pongo por acá una nota, esa señal en verde es la señal Y de T por delta de TDS, ¿ok? En donde el espacio entre cada uno de estos pulsos es TDS, ¿ok? Entonces estoy obteniendo como resultado la división, vamos a decirlo así, la partición de la señal que quiero discretizar en impulsos, ¿ok? Es lo que estamos obteniendo como resultado. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo desde el punto de vista del sistema? La señal que está entrando al sistema, esta señal que tengo aquí, no es la señal guinda, es la señal verde que representa la división de la señal a través de impulsos. ¿Qué es lo que estamos obteniendo? Si se dan cuenta, lo que tengo, si lo defino como si estuviera trabajando con funciones de transferencia, lo que tengo es que YD es igual a YTDS, que es esta señal verde que tengo aquí, convolución TD le puse, ¿no? Entonces, si yo quisiera obtener el valor de la respuesta YD, lo que tendría que obtener como resultado sería la convolución de esta señal de entrada por esta respuesta a impulso, ¿ok? Si yo transformo esto al dominio de Laplace, lo que me queda es YD de S, que es igual a Y de T de S por S, más H de TD de S. Ahora, ¿qué sucede con esta expresión? Esta expresión representa una cantidad, una cantidad de impulsos. Es una respuesta a impulso, pero en realidad son varios impulsos. Nosotros como sabemos que el sistema es un sistema lineal, lo que podemos hacer es agarrar a este impulso y analizarlo como si fuera una entrada independiente. Analizar este impulso y analizarlo como si fuera otra entrada independiente. Analizar este impulso y analizarlo como si fuera otra entrada independiente. Y así con cada uno de los impulsos que caracterizan a mi respuesta, a la aproximación de la respuesta a través del producto que acabamos de realizar. ¿Ok? Entonces, como puedo analizar cada sistema, perdón, puedo analizar a cada impulso como si fuera una entrada independiente, al final yo puedo obtener que la respuesta total del sistema que estoy tratando de discretizar, bueno, le puse ya de verdad, la respuesta total del sistema que estoy tratando de discretizar es igual a la respuesta asociada, déjenle pongo sigma de, déjenle pongo delta 1 más sigma de delta 2, y así sucesivamente hasta terminar con todos los impulsos. Entonces estoy obteniendo la respuesta asociada para cada impulso en solitario, ¿ok? Esto lo puedo hacer porque estoy trabajando con un sistema lineal y los sistemas lineales cumplen con el principio de superposición, y al cumplir con el principio de superposición puedo caracterizar a este principio como bueno, los sistemas lineales tienen la propiedad de que pueden ser homogéneos y pueden ser aditivos. Homogéneos cuando multiplico al sistema por una constante perdón, cuando multiplico la señal de entrada por una constante y la respuesta o la salida crece del mismo tamaño que la constante con la que multipliqué la entrada, pues el sistema es homogéneo. Si tengo un conjunto de salidas, sumo las salidas y con esa suma de salidas excito al sistema, la respuesta va a ser la suma de los efectos por separado, va a ser la suma de los efectos por separado. ¿Esto qué significa? Que si agarro la señal 1 y excito a mi sistema, me va a dar Y1. Si agarro la señal 2 y excito al sistema, me va a dar la señal 2. Y ahí, así sucesivamente. Si yo sumo la salida 1 con la salida 2, con la salida 3, con la salida 4, eso sería equivalente a obtener el resultado directo sumando todas las entradas, todas las señales de entrada. Sumo todas las señales de entrada, excito a mi sistema y la respuesta que voy a obtener es la salida de los efectos que yo tuviera si excito a mi sistema con cada una de las entradas por separado, ¿ok? Entonces lo que tengo aquí pues es un conjunto de entradas, un conjunto de señales de entrada, en donde lo que vamos a hacer es analizar cada una de estas señales de entrada por separado, usando la propiedad de aditividad de los sistemas lineales para poder encontrar una respuesta total del sistema. Entonces, ocupando esto que tengo aquí,
lo que me va a dar como resultado, si cada uno de estos es un impulso, para cada impulso voy a obtener que y de S es igual a una alfa, por donde alfa es el valor de la amplitud de cada uno de los impulsos, por, aquí puse más, perdón, aquí es por, alfa por h de td, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, se cumple lo que vimos en la práctica de función de transferencia. Si consideramos o queremos obtener la respuesta de impulso de un sistema, simplemente lo que tenemos que hacer es considerar la misma función de transferencia de la respuesta de impulso, y ahí estamos obteniendo la respuesta de impulso del sistema. Entonces, si yo sumo cada una de esas entradas, lo que voy a obtener es lo siguiente. Lo que voy a obtener es... yo creo que con este de aquí, a ver si alcanza a ver. Lo que voy a obtener es una respuesta que va a ser más o menos como esta, en donde cada una de estas respuestas está dada ahí está, en donde cada una de las respuestas está dada por esa respuesta de impulso que tenemos de este lado. Y entonces la señal que ven en azul es la señal discretizada. ¿Ok? Si nosotros pasamos a una señal que provenga de un sistema real por un sistema discretizador, lo que obtendríamos sería algo como esto, algo parecido a la señal que se encuentra en cuadros. ¿Ok? En donde consideramos que las señales discretas, el dominio de las señales discretas son los reales, perdón, son los enteros por lo siguiente. Aquí tenemos un valor para este elemento que es 1. Aquí tenemos otro valor para este elemento que es 2. Aquí tenemos otro valor para este elemento que es 3. Aquí tenemos otro para este elemento que es 4. Aquí tenemos uno que es 5 y así sucesivamente hasta llegar a este valor que es el elemento n. Entonces, si se dan cuenta, tengo un valor para 1, un valor para 2, para 3, para 4 y sigo contando hasta llegar a n. Por eso decimos que las señales discretas o el dominio de las señales discretas son los números enteros. ¿Ok? Y entonces, esta representación, para empezar a ver un poco acerca de qué sucede con el entorno o con la parte matemática de los sistemas discretos, es como si yo agarrara la señal y de t que discreticé con el sistema que tenía pintado ahí, y les digo, a ver, tengo y de t, y quiero discretizar esa señal y de t. ¿Cómo le hago? Ah, bueno, pues entonces, si tú a y de t lo sustituyes por t igual a nt de s, lo que vas a obtener como resultado es y de nt de s, donde n pertenece a los enteros. ¿Vale? Y entonces lo que vemos es, si n es igual a 1, voy a obtener este valor. Si n es igual a 2, voy a obtener este valor. Pero se dan cuenta, cada cuando estamos obteniendo un valor, no es cada n específicamente. O sea, n no es nada más un número entero. O sea, sí es un número entero, pero no en el tiempo, no nada más significa un número entero. Sino yo, para poder caracterizar la discretización, necesito decir cada cuándo tengo que tomar una muestra. Si se dan cuenta, n es un número entero que va desde 1 hasta infinito, ¿ok? Pero no nada más viéndolo desde el punto de vista de sistemas discretos significa que es un número entero. Lo que significa es cuántas muestras voy a tener de una señal y de t, y cada cuándo, con este valor TDS, lo que me dice TDS es cada cuánto voy a tomar esta muestra. Si TDS, por ejemplo, si TDS, aquí, si TDS es igual a 1 y n es igual a 10, entonces en el segundo 1 tomo una muestra, en el segundo 2 tomo una muestra, en el segundo 3 tomo otra muestra, en el 4 otra, en el 5 otra, así hasta llegar al segundo 10, porque mi n es igual a 10. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con este mismo tiempo de muestreo, con n igual a 10? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si TS ahora es 0.1 y n es igual a 10? En 0.1 segundos voy a tomar una muestra, ahí va el 1. En 0.2 voy a tomar otra muestra, ahí va 2. En 0.3 voy a tomar otra, ahí va 3.
En 0.4 voy a tomar otra, ahí va 4, 0.5 otra, 0.6 otra, 0.7 otra, así hasta llegar a un segundo. Entonces vean cómo el tiempo de muestreo lo que me indica es cada cuánto tiempo yo voy a tomar una muestra de la señal que quiero discretizar, y n lo que me indica es el valor máximo de tiempo en el que voy a llegar. En este caso multiplico 10 por 0.1 y lo que me da como resultado pues es 1. Es el tiempo máximo al que voy a llegar, pero además me dice cuántas muestras voy a tomar con respecto a este periodo de tiempo. Por eso cuando yo multiplico T1 por 10 me da un segundo. Solamente voy a recuperar un segundo de la señal que quiero analizar si considero solo 10 muestras en ese tiempo de muestreo. En el ejemplo pasado, si consideraba un segundo, voy a tomar 10 muestras cada segundo, por lo tanto voy a recuperar 10 segundos de la respuesta, porque n por t es igual a 10, entonces voy a recuperar 10 muestras cada segundo, entonces voy a recuperar 10 segundos de la señal. Si por ejemplo mi tiempo de muestreo es una hora y n es igual a 10, bueno, voy a ver cada hora qué sucede con mi sistema y voy a ver ese experimento en 10 horas. A la primera hora voy a tomar un dato, a la segunda hora voy a tomar otro dato, a la tercera hora otro dato, a la cuarta hora otro dato y a la quinta hora otro dato, y así hasta llegar a la décima hora, porque tengo que mi n es igual a 10. ¿Ok? Esto lo tenemos que analizar muy bien dependiendo cuál es el sistema con el que estemos trabajando. Si el sistema que tenemos tiene una respuesta muy lenta, es decir, tarda mucho en alcanzar un estado estacionario, es decir, tiene una constante de tiempo muy grande, tiene se tarda mucho tiempo en llegar a un valor en estado estacionario, pues entonces lo ideal sería que tomáramos un tiempo de muestreo un poco más grande, porque lo que me interesa para empezar es recuperar toda la respuesta, desde 0 segundos hasta, no sé, se estabiliza en 10 segundos. De 0 segundos hasta 10 segundos. Entonces, tengo que ver cuál tiempo de muestreo me conviene primero para cubrir toda la muestra, ¿vale? Ahora, si mi sistema es un sistema que tiene una evolución muy lenta, a lo mejor no me conviene considerar tiempos de muestreo muy pequeñitos. Por ejemplo, si mi sistema tarda 5 horas en alcanzar el estado estacionario y yo tomo un tiempo de muestreo 0.1, va a haber un montón de información que no necesito para poder hacer el análisis del sistema. A lo mejor muestreando en lugar de cada punto 1 segundos, tomando una muestra cada, ¿qué les gusta? Cada 30 minutos, puede ser suficiente para que yo alcance a recuperar todas las respuestas del sistema. Pero cada punto 1 segundos estoy gastando recursos que no necesito gastar porque la respuesta del sistema es muy lenta para poder tratar de recuperar una respuesta de un sistema dinámico como el que acabo de mencionar. Entonces, si el sistema de respuesta del sistema tarda mucho tiempo en alcanzar un valor en estado estacionario, lo ideal es agarrar un tiempo de muestreo más grande. ¿Qué más grande? Pues dependiendo cuánto tiempo cuánto tiempo se tardó en alcanzar un estado estacionario. Si por ejemplo trabajamos con un sistema que se tarda en alcanzar un estado estacionario, ¿qué les gusta? Un segundo, y yo quiero muestrear cada hora, pues entonces voy a perder toda la información del sistema, porque en un segundo ya alcanza un estado estacionario. Es como si yo, acuérdense que una vez que el sistema alcanza el estado estacionario, se queda en el estado estacionario para todo el tiempo futuro, al menos que haya alguna perturbación, si no, o un cambio de entrada. Si no, todo el tiempo se queda en el estado estacionario. Entonces, si mi sistema se tarda un segundo en alcanzar el estado estacionario, y yo trato de muestrear cada hora, pues entonces lo único que voy a ver va a ser una señal constante todo el tiempo. Porque a la primera hora ya alcanzó el estado estacionario, a la segunda hora ya lo alcanzó, a la tercera hora también ya lo alcanzó. Entonces todo el transitorio ya lo perdí, porque ya alcancé el estado estacionario en una hora. Entonces hay que analizar bien qué tiempo de muestreo me conviene en función de la rapidez del sistema. Esto es, de cuánto tiempo se tarda el sistema en alcanzar un estado estacionario. ¿Ok? Entonces, esto que vemos de este lado es lo que vamos nosotros a emplear como base para poder trabajar con los sistemas discretos. Si se dan cuenta, aquí yo ya puedo caracterizar un sistema discreto porque esa n lo que hace es ponderar el tiempo de muestreo que estoy ocupando para poder agarrar señales. No voy a obtener más de 10 señales, ¿ok? Sea el tiempo de muestreo que sea. Si es el tiempo de muestreo igual a t igual a 0.1, pues solamente voy a muestrear un segundo de la respuesta. Si el tiempo de muestreo es igual a 10, por ejemplo,
Si el tiempo de muestreo es igual a 10, pues entonces voy a muestrear 100 segundos de la respuesta. Cada 10 segundos voy a agarrar un dato. Si el tiempo de muestreo es igual a 1, cada 10 segundos. Si el tiempo de muestreo es igual a 1000, cada 1000 segundos voy a agarrar un dato y la respuesta que voy a muestrear van a ser 10.000 segundos. ¿Ok? Entonces, depende de esto, el tiempo de respuesta que vamos a muestrear y depende de n, el número de valores que vamos a agarrar en ese tiempo que estoy tratando de analizar. Ahora, esto solamente me dice cuántas muestras voy a agarrar y esto lo que me dice es cada cuánto tiempo voy a agarrar una muestra, ¿ok? Y aquí ya se empieza a ver esa cuestión discreta, porque si bien sí tenemos este término 1000, en este caso metido dentro de nuestra caracterización de la señal, solamente vamos a agarrar 10 muestras, no importa el tiempo que yo tenga de este lado, ¿ok? Entonces, voy a borrar esta parte para seguir con lo siguiente. Ya teniendo una pequeña introducción de esto, lo que sigue es que hablemos acerca de la representación de los sistemas discretos. Los sistemas discretos, al igual que los sistemas continuos, se pueden representar desde un enfoque entrada-salida, como lo que hemos venido trabajando, sobre todo en las primeras prácticas, que tengo un sistema que es discreto, en donde a este sistema yo le meto una entrada x de n, y a la salida me da una señal y de n, en donde n pertenece a los enteros, donde este sistema puede ser igual lineal, no lineal, estático, dinámico, etcétera. O sea, este sistema también puede tener las mismas propiedades. Lo que nos vamos a fijar en este lado, pues es en lo mismo. ¿Cuál es la transformación que hace este sistema de la señal de entrada? Por lo tanto, y de n siempre va a ser igual a la transformación que haga el sistema de esta señal x de n. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, prácticamente los mismos conceptos que ustedes ven en sistemas continuos se trasladan a sistemas discretos, ¿vale? Exactamente los mismos conceptos. Ahora, ¿qué hay de la representación por medio de ecuaciones matemáticas? En el caso de los sistemas continuos, usamos las ecuaciones diferenciales para obtener una representación matemática del sistema con el que estamos trabajando. En el caso de los sistemas discretos, vamos a emplear una secuencia, ¿ok? En el caso de los sistemas continuos empleamos funciones. En el caso de los sistemas discretos empleamos secuencias. Y para poder caracterizar un conjunto de secuencias, lo que vamos a hacer es ocupar unas ecuaciones que se llaman ecuaciones en diferencias. ¿Y qué es lo que dicen o cómo son las ecuaciones en diferencias? Bueno, lo que dice la ecuación en diferencias, por ejemplo, yo tengo una señal, sí, representada por una secuencia igual a y a la menos k, en donde aquí yo tengo que va desde k igual a 0, vamos a ponerle, hasta infinito, ¿ok? Esto es igual a x de n, y entonces lo que estoy viendo aquí es una representación por medio de ecuación en diferencias de un sistema discreto, ¿ok? Entonces esto de aquí representa un sistema discreto. A diferencia de los sistemas continuos, pues esta es una ecuación en diferencias y está caracterizada por la suma de las señales y la solución es iterativa, ¿ok? Entonces, suponiendo que tenemos una secuencia como esta, podemos definir diferentes propiedades acerca de la misma secuencia. Igual que en sistemas continuos, dependiendo de las características que tengan las secuencias, van a ser las propiedades que vamos a obtener acerca del sistema. Si la secuencia es lineal, pues el sistema va a ser lineal. Si la secuencia es no lineal, si la ecuación en diferencias es lineal, pues el sistema va a ser lineal. Si la ecuación en diferencias es no lineal, pues la ecuación en diferencias va a ser no lineal. Si aquí podemos poner igual un parámetro, vamos a ponerle A. Si A es constante, entonces la secuencia va a ser invariante. Si A depende de n, entonces la secuencia va a ser variante. Podemos definir causalidad, podemos definir todo lo que conocemos de ecuaciones diferenciales igual, todas las definiciones que ocupamos para caracterizar sistemas con ecuaciones diferenciales, lo podemos ocupar también para las secuencias, ¿ok? Los mismos conceptos, exactamente las mismas condiciones. Si la secuencia es lineal, cumple con el principio de superposición. Si la secuencia es no lineal, no cumple con el principio de superposición y además va a haber funciones o va a haber secuencias no lineales dentro de la secuencia con la que estamos trabajando. Entonces, por eso
Por eso trabajar con sistemas discretos, digamos que es un tanto más sencillo, porque ya involucra más, más conceptos de lo que vimos en sistemas continuos para poder traerlos ahora a este terreno y poder trabajarlos, ¿ok? Entonces, con base en eso, pues tiene que cumplir a las mismas condiciones. Ahorita lo que vamos a ver es, vamos a trabajar con casos específicos de la secuencia. ¿Cómo sabemos o cómo vamos a demostrar que la secuencia tiene ciertas propiedades o no? Entonces, para eso vamos a definir algunas propiedades. Yo creo que voy a borrar esta parte de acá para poder, ay, perdón, para poder tener espacio para trabajar y poder definir las cosas. Vamos a definir otra vez la secuencia de todos modos, pero lo que me interesa es economizar el espacio para poder trabajar. Entonces, vamos a caracterizar la secuencia. Espérame tantito, tantito. Y bueno, vamos a ver. Lo que tenemos primero es que vamos a poder considerar a la linealidad. Vamos a poder considerar a la linealidad. En donde lo que vamos a hacer es definir cómo, o vamos, más que definir, vamos a mostrar cómo es posible que podemos encontrar dentro de la secuencia, o cómo podemos definir la secuencia de manera lineal, ¿ok? Al igual que con ecuaciones diferenciales. ¿Ustedes se acuerdan que vimos nosotros que teníamos ecuaciones diferenciales lineales y no lineales, y dependiendo de la estructura de la ecuación diferencial, podíamos definir si la ecuación era lineal o no lineal? En este caso vamos a hacer algo similar. Solamente lo que vamos a establecer son algunas condiciones que se deben de cumplir para que podamos decir que la secuencia es lineal o no es lineal, ¿ok? Entonces, vamos a trabajar primero con pues vamos a escribir otra vez la secuencia para poder establecer algunas propiedades de esto. Sí, no, de una vez vamos a considerar primero que tenemos la transformación. Para que sea más fácil explicar eso de linealidad y luego trasladar a la secuencia. Porque creo que bueno, no hemos visto nada de esto en sistemas continuos específicamente aquí, pero para que quede un poquito más claro y si no lo han visto aún en teoría, ustedes puedan trasladarlo directamente a sistemas continuos, ¿vale? Entonces, para linealidad tenemos que cumplir el principio de superposición. Que en el caso de sistemas continuos, al principio de superposición lo componen dos subprincipios, que es el de homogeneidad y el de aditividad. En el caso de secuencias, esto es cuando trabajamos directamente con funciones. En el caso de secuencias, se llama igual aditividad, pero ustedes en algunos libros lo pueden encontrar como escalamiento. ¿Vale? Que es exactamente lo mismo, solamente que hay una cuestión aquí digamos que de concepto, porque cuando hablamos de homogeneidad, estamos hablando de funciones en el tiempo, bueno, de funciones en el dominio de los reales. Y en el caso de los sistemas discretos, pues estamos trabajando con secuencias cuyo dominio son los los enteros. Entonces podemos ocupar cualquiera de los dos términos, dependiendo del autor que ustedes consulten, pues es escalamiento o aditividad. En donde, ¿qué me dice el escalamiento? El escalamiento lo que me dice es, el sistema que teníamos que y de n era igual a la transformación del sistema de la entrada x de n. ¿Ok? Lo que me dice el escalamiento nada más, o lo que me dice este principio de homogeneidad es lo siguiente. Si yo a esta señal que tengo aquí procesando con el sistema, a esa señal de entrada, lo multiplico por una constante alfa, y la salida se multiplica por una constante alfa, entonces el sistema es homogéneo o cumple con esta propiedad de escalamiento, ¿ok? Si aquí, por ejemplo, sucede esto, bueno, vamos a ponerle para que sea más genérico, beta, ¿ok? Si yo mi señal de entrada la multiplico por un escalar y la salida siempre me va a dar esta representación también con el aumento, la disminución, es decir, con el producto por un escalar. Si beta es igual a alfa, entonces podemos decir que es homogéneo o que se cumple con esta propiedad de escalamiento. Si beta es diferente de alfa,
Entonces, en este caso no se cumple y ya con eso yo puedo garantizar que el sistema que representa las secuencias o esta transformación es una transformación no lineal, ¿ok? Entonces, desde aquí, si ya no se cumple este principio de homogeneidad, aquí hasta aquí me quedo, ya no tengo que cumplir el de aditividad, ya sé que mi sistema es no lineal, ¿ok? Si se cumple esta propiedad de homogeneidad o esta propiedad de escalamiento, tengo que probar aditividad para saber si el sistema sí es lineal. Entonces, si no se cumple, yo ya sé que no es lineal. Si se cumple, tengo que probar aditividad para saber si el sistema es lineal o no. Y para aditividad lo que tenemos es lo siguiente. Suponemos que ahora esta misma entrada, déjenle cambio el color para que haya una distinción. Tenemos que esta misma entrada la podemos caracterizar de la siguiente forma. Bueno, déjenme. La transformación es igual a x de n más, más b de n, ¿ok? Tenemos ahora que estamos sumando a la entrada del sistema dos secuencias diferentes, ¿ok? En donde sigma o la transformación de la primera entrada me va a generar como resultado una y1 y la transformación de la segunda entrada me va a dar como resultado una y2, ¿ok? Entonces, si el resultado si yo sumo las dos señales y ocupo esa señal como entrada, es y1 más y2, es decir, el efecto de esta señal y el efecto de esta señal aparecen sumadas de esta forma, entonces es aditivo, por lo tanto, si es homogéneo, el sistema es lineal, ¿ok? Si yo meto esta señal como entrada, y tengo los efectos por separado, pero a la salida me da algo como esto, alfa de y1 más beta de y2, con alfa y beta diferentes de 1, entonces, para este caso, el sistema no es aditivo, por lo tanto, no es lineal, ¿ok? Entonces, la aditividad tiene que ver más que nada con, tengo muchas señales, sumo todas las señales y me va a dar una respuesta. Lo que tengo que hacer para comprobar si es aditivo o no es cada una de esas señales ponerlas por separado en el sistema, es decir, excitar a mi sistema con cada una de las señales de la suma por separado, y cada una de esas señales me va a generar un efecto también por separado. Si los efectos, cuando yo hago la suma de todos ellos, es igual al resultado que me da en el sistema, sumando todas las entradas y tomando esa suma como entrada, entonces el sistema es aditivo, ¿ok? Y si es aditivo, lo que me haría falta sería comprobar homogeneidad para poder comprobar linealidad. Si no es aditivo, hasta aquí me quedo y yo ya puedo garantizar que el sistema es no lineal. Tengo que comprobar esas dos partes para poder caracterizar la linealidad del sistema, ¿ok? Y pues ya, eso es en cuestión de la linealidad, y si se cumple la linealidad, entonces la secuencia va a ser una secuencia lineal. Regresando un poco con las secuencias, puedo expresar las secuencias de la siguiente forma general. Puedo tener una secuencia y de n, por ejemplo, una secuencia y de n, más la suma desde que k es igual a 1 hasta n menos 1 de y de n menos k. Esto va a ser igual a x de n, vamos a ponerle, ¿vale? En donde, viendo esa secuencia, ¿yo cómo puedo identificar si esta secuencia es dinámica o estática? Si el sistema que representa esta ecuación en diferencias es dinámico o estático. Bueno, en el caso de sistemas continuos veíamos la derivada. Si la ecuación diferencial tenía una derivada, entonces el sistema era un sistema dinámico. En este caso, en este caso de las secuencias, si existe un desfasamiento entre la secuencia, ese desfasamiento significa que hay dinámica. Significa que hay dinámica. ¿Vale? Si hay un desfasamiento, significa que hay dinámica, ¿ok? Siempre tienen que identificar, al igual que en sistemas continuos, cuál es la entrada y cuál es la salida. En este caso, x de n es mi entrada y y de n es mi salida, ¿ok? Por lo tanto, si y de n se encuentra desfasada, entonces hay dinámica en el sistema, por lo tanto, la ecuación en diferencia que estoy caracterizando define a un sistema dinámico, ¿vale? En este caso, hay
también condiciones iniciales asociadas a las secuencias en donde están dadas por y a la menos k. Siempre que veamos un argumento negativo en la señal de entrada, significa que estamos caracterizando una condición inicial. ¿Ok? Entonces, siempre vamos a considerar, si se dan cuenta, que k comienza en 1. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si n es igual a 0? Si n es igual a 0, aquí voy a tener k a la menos 1 para esa primera suma. Después, si y es igual a 1, voy a tener y igual a 0. ¿Vale? En donde de estas dos, esta de acá es la condición inicial. ¿Qué pasa, por ejemplo, si estoy trabajando con, no sé, con sistemas de orden 4, por ejemplo? Entonces, menos 4, aquí me va a quedar, es otra, perdón, ese es para un sistema de orden 2. Para un sistema de orden 4, lo que voy a tener es lo siguiente. K, el mínimo valor que va a tener K va a ser menos 4. Entonces, ¿qué pasa cuando n es igual a 0? Pues voy a tener y a la menos 4. ¿Qué pasa cuando es igual a 1? Voy a tener y a la menos 3. A 2, y a la menos 2, y a la menos 1 y y a la 0. En donde y a la 0 ya lo puedo obtener directamente de la ecuación. Por lo tanto, todas estas son condiciones iniciales. ¿Ok? Entonces, siempre que veamos que la ecuación en diferencias para hacer la solución me pide valores negativos de la secuencia, lo que me está pidiendo son valores, son condiciones iniciales. ¿Por qué? Acuérdense que estamos trabajando con señales causales. Las señales causales son aquellas señales que solamente tienen valores para los elementos positivos del dominio. Es decir, de 0 para infinito, esa señal tiene valores. Por lo tanto, es una señal causal. Las señales causales no tienen valores para elementos negativos del dominio. ¿Ok? Vamos a ver rápidamente esto. Tengo, por ejemplo, esta señal, en donde tengo algo como esto. Solamente esta señal tiene valores la parte positiva del dominio. Si yo tengo una señal como esta, la señal roja ya no es una señal causal. ¿Por qué ya no es una señal causal? Porque está definida o tiene valores para la parte negativa del dominio. Y estamos trabajando con señales causales porque los sistemas físicos son causales. Nosotros, si imaginamos en un experimento físico el que ustedes gusten, el que sea cotidiano que ustedes se imaginen, por ejemplo, calentar el agua en un pocillo, a mí no me interesa saber más que la temperatura inicial del agua para no me interesa saber nada más que la temperatura inicial del agua para poder caracterizar al sistema. Entonces lo que hacemos es, a ver, el agua tiene una condición inicial de 20 grados centígrados. Entonces esa es mi condición inicial, ¿vale? El experimento comienza desde que yo prendo la perilla de la estufa para calentarlo y se empieza a calentar. Ahí empieza el experimento. Por lo tanto, desde que yo prendí la perilla hasta todo el tiempo en adelante, tengo una señal definida para el dominio positivo, porque empieza el experimento cuando el tiempo es igual a 0, que es cuando yo enciendo, y después de ahí, lo que se tarda en calentar, lo que yo deje, el tiempo que yo deje, el posible en el agua, ¿vale? Solamente tiene valores para señales positivas. Saber algo que sucedió antes del experimento diferente a la condición inicial no me interesa. ¿Por qué? Porque no me interesa saber, para ese experimento que estoy haciendo ahorita, la temperatura a la que llegó el agua a las 2 horas antes cuando la calenté en la mañana. No me interesa saber qué sucede con el experimento ahorita. Por ejemplo, sistemas económicos, pues ahí sí me interesaría saber, por ejemplo, el precio del dólar de ayer, el precio de cuánto cayó la bolsa hace 2 meses, para poder calcular la dinamicidad de mi sistema, diferente a condiciones iniciales. Entonces, los sistemas físicos, todos los sistemas físicos siempre son sistemas causales, ¿ok? Entonces vamos a ocupar señales que solamente se encuentren definidas para el lado positivo para la parte positiva del dominio. Entonces, por eso, siempre que veamos una secuencia con un número negativo, que se encuentra esa secuencia dentro de una ecuación en diferencias, está caracterizando ese número negativo a una condición inicial, ¿vale? Entonces, teniendo ya esto en mente, podemos obtener a partir de esta secuencia una función de transferencia. ¿Qué es lo que hacemos para obtener la función de transferencia? Pues obtenemos la transformada z de esta de acá, ¿ok? Pero antes de llegar a eso, pues, ¿qué es la transformada z? La transformada z es
es una herramienta matemática que me permite caracterizar en el dominio o en el espacio de los complejos qué sucede con las raíces de estas ecuaciones en diferencias. Para sistemas continuos tenemos Laplace. Para sistemas discretos el equivalente o el homólogo es la transformada Z. ¿Okay? La usamos esta herramienta para lo mismo que usamos Laplace. Y ambas herramientas se encuentran definidas en el dominio de los, o se encuentran definidas en el conjunto de los complejos, ¿ok? ¿Cómo se relacionan más o menos? Bueno, grosso modo lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, tenemos este plano complejo que representa a Laplace, que en realidad es el mismo plano complejo, simplemente ahorita para hacer la distinción lo estoy separando, pero es exactamente el mismo plano complejo, en donde tengo este plano complejo que lo voy a caracterizar así como Laplace, y tengo este en donde lo voy a llamar Z. En este plano complejo, bueno, nosotros ya caracterizamos bien qué sucede con cada una de las zonas. Esta zona yo sé que es inestable, esta zona yo sé que es estable, esta yo sé que es estable, y esta yo sé que es marginalmente estable. Si yo hago una transformación entre esta transformada y esta, lo que voy a obtener es lo siguiente. Voy a obtener, primero, voy a poder caracterizar un círculo unitario, ¿ok? En donde aquí tengo que es menos 1, aquí tengo que es 1, aquí tengo que es J, y aquí tengo que es menos J, ¿vale? Y en donde en este círculo unitario voy a poder caracterizar estas mismas regiones de estabilidad de este lado. Esta región de inestabilidad, o la parte que se encuentra en el semiplano derecho del plano complejo, que representa a los sistemas continuos, yo la voy a poder proyectar de este lado en toda el área que se encuentra fuera de este círculo unitario. ¿Ok? Entonces, todos los polos que se encuentren fuera del círculo unitario van a ser característicos de un sistema inestable. Ahora, esta parte que representa un sistema, la parte estable de un sistema continuo, si yo lo proyecto de este lado, lo voy a proyectar dentro del círculo unitario. ¿Ok? Aquí, si se dan cuenta, ya no me importa si los polos son reales o no. Simplemente lo que me importa es que se encuentre dentro de este círculo unitario que tiene centro en el origen. ¿Ok? Es lo único que me importa. Y por último, esta región de estabilidad marginal, cuando yo la proyecto a este plano complejo dentro de Laplace, o dentro de Z, perdón, lo que voy a obtener es que es una región que se va a encontrar alrededor del círculo unitario, ¿ok? En donde a esta región se le conoce como R o C o ROC, ¿vale? Dependiendo qué tan grande sea esta región, pues puede ser que se encuentre justo encima del perímetro del círculo unitario, o que se encuentre un poco alejada, o que se encuentre más lejos, y de eso va a depender la estabilidad marginal de los sistemas discretos. ¿Okay? Entonces, si trasladamos esto que tenemos en continuos a esto que tenemos en discretos, si el círculo unitario, perdón, si los polos del sistema, si todos los polos del sistema se encuentran dentro del círculo unitario, entonces el sistema es estable. Si al menos uno de ellos se encuentra fuera del círculo unitario, entonces el sistema es inestable. Si un polo, al menos un polo, se encuentra dentro de la región ROC o se encuentra en la línea o en el perímetro del círculo unitario, entonces el sistema es marginalmente estable, ¿ok? Esas son las similitudes que hay entre el análisis que tenemos en Laplace y el análisis que tenemos en transformada Z. Para poder obtener este análisis de estabilidad, pues partimos de la función de transferencia. Y partimos exactamente de la misma definición. Ay, perdón. Tenemos que y de n es igual a x de n por h de n, donde h de n es la respuesta a impulso del sistema. ¿Ok? Donde h de n es la respuesta a impulso del sistema. Ahora, ¿qué pasa si yo a esto le aplico la transformada z? Perdón, aquí yo tengo un error un error. Es convoluciones. Y de n es igual a x de n convolución h de n.
Si yo a esta operación le aplico la transformada z, lo que voy a obtener es lo siguiente. Y de z es igual a x de z por h de z. Si despejo h de z, me queda que h de z es igual a y de z entre x de z. Y esta forma es como se caracteriza la función de transferencia de un sistema discreto. ¿Ok? Que si se dan cuenta es exactamente la misma definición. Es una relación entre la salida y la entrada, en donde esta relación entre salida y entrada caracteriza la respuesta a impulso del sistema. ¿Ok? En donde las raíces de este polinomio son los ceros y las raíces de este polinomio son los polos. ¿Ok? En donde igual en el plano complejo que acabamos de ver, los polos se representan con tachecitos y los ceros se representan con circulitos. ¿Qué más? Es exactamente todo lo que sabemos hacer con la función de transferencia en tiempo continuo, todo lo vamos a poder hacer con la función de transferencia en tiempo discreto. Todo. Análisis de estabilidad, obtener la respuesta a impulso, caracterizar la respuesta con base a una respuesta específica. ¿Qué es esto? Pues que yo tengo que y de z es igual a h de z por x de z, que es esta misma que tengo acá arriba. ¿Ok? Y aquí, a partir de aquí, obtener la respuesta de y de z para una entrada arbitraria. Se puede hacer exactamente lo mismo. ¿Ok? Se puede hacer exactamente lo mismo y se define de la misma forma la función de transferencia. Ahora, ¿cómo obtenemos la función de transferencia a partir de una ecuación en diferencias? Si tenemos esta ecuación en diferencias, por ejemplo, lo que tenemos que hacer, al igual que cuando teníamos las ecuaciones diferenciales, es aplicar la transformada z directamente desde acá. ¿Ok? Y lo que me va a dar como resultado, por ejemplo, para algo como esto es y de z, así no es, y de z más, vamos a ponerle la suma desde k es igual a 1 hasta n menos 1 de y de z por z a la menos k. Aquí iría la suma de las condiciones iniciales. ¿Ok? Pero acuérdense, cuando estamos caracterizando la función de transferencia a través de una ecuación, ya sea diferencial o una ecuación en diferencias, las condiciones iniciales van a ser iguales a 0 porque estamos trabajando con la respuesta a estado 0. ¿Ok? Entonces, todas las condiciones iniciales tienen que ser iguales a 0 para que yo pueda encontrar la función de transferencia. ¿Ok? Todas. Entonces, siempre no se vayan con la finta de las condiciones iniciales, tanto para sistemas discretos como para sistemas continuos. Cuando ustedes quieren obtener la función de transferencia, tienen que ser iguales a 0. ¿Ok? Y esto al final es igual a x de z. ¿Ok? Ok. Entonces, de aquí encontramos la relación y de z entre x de z, y lo que nos queda pues es lo siguiente. Y de z va a ser igual, bueno, aquí me faltó una, no es cierto, ahí está. Y de z va a ser igual, no, perdón, y de z por 1 de esta más la suma desde que k es igual a 1 hasta n menos 1 de z a la menos k igual a x de z. Por lo tanto, tengo que y de z entre x de z es igual a 1 entre 1 más la suma desde que k es igual a 1 hasta n menos 1 de z a la menos k. ¿Ok? Y esta sería la forma general de la función de transferencia para una secuencia dada de esta forma. ¿Ok? Ahora, la misma relación, entrada-salida, obtenemos lo mismo, los polos, y los polos se encuentran dentro del ciclo unitario es estable, si al menos uno se encuentra fuera, el sistema es inestable, y caracteriza la respuesta a impulso del sistema. ¿Ok? Exactamente lo mismo, hablando conceptualmente, lo mismo que vimos con sistemas continuos. Lo que necesito que ustedes hagan es que adquieran tablas. En la aplicación que vimos en la primera práctica, en la CICE, vienen tablas de transformadas Z, tablas de Fourier, tablas de Laplace. Úsenlas para que ustedes puedan tener más contacto con una referencia directa y no pierdan tanto tiempo tratando de obtener transformadas directamente. ¿Ok?
Entonces consigan tablas, porque seguramente van a tener que hacer un montón de ejercicios con transformada Z también. Y tablas de Laplace también a veces hacen falta para recordar cuáles son los valores de ciertas funciones en el dominio de Laplace. ¿Vale? Ya teniendo esto claro, más o menos espero, lo que vamos a abordar ahorita es, si yo tengo una ecuación diferencial, ¿cómo puedo aproximar esa ecuación diferencial a una ecuación en diferencias? ¿Ok? ¿Cómo paso de un sistema continuo representado por una ecuación diferencial a un sistema discreto representado por una ecuación en diferencias? Eso lo vamos a poder obtener de la siguiente forma. Vamos a considerar que tenemos una ecuación diferencial, así, la derivada con respecto al tiempo de y más y igual a x. ¿Ok? Vamos a ver cómo definimos de manera conceptual matemáticamente a esta derivada. Yo sé que la derivada con respecto al tiempo de y es igual al límite cuando un pequeño espacio de tiempo tiende a cero de y de t menos y de t menos delta de t entre delta de t. ¿Ok? Eso es lo que sabemos de la definición de derivada. Ahora, esto, digamos que es la definición directa. ¿Ok? ¿Qué pasa si hacemos una aproximación por medio de un método numérico? Por ejemplo, el de Euler. Tenemos esto de aquí y vamos a suponer que la función que queremos aproximar tiene como respuesta en el tiempo algo como esto es t y esto es y de t. ¿Ok? Y a mí me interesa obtener la derivada aquí. Entonces aquí la obtengo justo cuando delta de t tiende a cero, ¿vale? Pero ¿qué pasa si me alejo? ¿Qué pasa si yo no puedo conseguir esa derivada justo en ese punto? Sino yo tengo una ventanita aquí y una ventanita acá. Si el ancho de esta ventana, yo logro que el ancho de esta ventana sea delta t que tiende a cero, pues voy a obtener este punto. Aquí ya lo voy a pintar, lo voy a volver a cargar. Delta t es igual a cero, voy a obtener este punto que tengo aquí abajo, ¿ok? Pero ¿qué sucede si hago que delta t tienda a un valor constante? Vamos a ponerle una c. ¿Qué sucede? Pues que voy a aproximar el valor de esta derivada al ancho de este pulso que tienda a este valor c. Y simplemente lo que estamos haciendo, si lo vemos de manera gráfica, de manera gráfica, es que si yo, por ejemplo, a esta derivada le saco una recta más o menos así, en lugar de obtener el valor justo en este punto, lo que voy a obtener es una recta del ancho de C. Estoy aproximándome a ese valor a través de esta aproximación que tengo acá. ¿Ok? Para el caso de sistemas discretos o sistemas físicos, lo que hacemos no es que delta de t tienda a cero, sino que hacemos que delta de t tienda a una constante. Pero vamos a hacer que delta de t tienda a una constante específica. Vamos a hacer que delta de t tienda a t de s. ¿Ok? Entonces, la definición de derivada, si me permiten borrar esta parte de aquí abajo, la definición de derivada queda representada de la siguiente forma. Queda representada como delta de t de y es igual al límite cuando delta de t tiende a ts de y de t menos y de t menos t de s, menos delta de t entre delta de t. Si yo aplico este límite, lo que voy a obtener es, lo que voy a obtener es que esto va a ser igual a y de t menos y de t menos t de s entre t de s. Por lo tanto, la derivada de y de t es más o menos igual, se aproxima un poco a y de t menos y de t menos t de s entre t de s. ¿Ok? Ahí obtengo ese valor, ese resultado, ya obtuve este valor de la derivada. ¿Ok? Ahora, ¿cómo con esta aproximación vamos a obtener una ecuación en diferencias? Bueno, vamos a considerar que tenemos esta ecuación diferencial
Aquí permítanme reescribirla otra vez para tener valores característicos específicos. Entonces voy a poner delta de y de t más a1 de y, bueno, vamos a ponerle a2, a1 igual a b0 de x de t, ¿vale? Para que sea más general. En donde A2, A1 y B0 son constantes, por lo tanto, esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial que caracteriza a un sistema lineal e invariante en el tiempo, ¿ok? ¿Por qué invariante en el tiempo? Porque los parámetros del sistema son constantes, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es aproximar esta ecuación diferencial, pero con esta definición, ¿ok? Vamos a ver cómo se transforma esta ecuación diferencial empleando esta definición que tenemos de este lado. Y lo que vamos a obtener es lo siguiente. Vamos a obtener que la derivada va a ser A2 por la derivada de y con respecto del tiempo. Espérenme, antes de poner esa definición. Aquí vamos a sustituir este valor que tenemos de este lado, ¿ok? Entonces, ahora sí, me va a quedar A2, todo esto por y de t menos y de t menos t de s entre t de s, ahí estuvo, más a1 por y t y ya, igual a b0 por x de t. ¿Ok? Y pues vamos a jugar un poco con estas ecuaciones para ver qué nos da como resultado al final. Y lo que vamos a obtener es algo como esto. Me va a quedar a2 por y de t menos a2 por y de t menos ts entre ts más a1 por y de t igual a b0 por x de t. ¿Ok? Ahí estuvo. Ahora, de acuerdo a lo que vimos al inicio de esta explicación, si yo quiero aproximar de manera práctica una ecuación que depende del tiempo al dominio discreto, lo que tengo que hacer es sustituir esta ecuación por t igual a n de t de s. Y vamos a sustituirlo. Vamos a sustituir en cada elemento de t a n por t de s, ¿ok? Porque lo que quiero hacer es aproximarla por medio de una ecuación que dependa de n. Entonces vamos a ocupar esta definición para poder encontrar una aproximación más cerca, ¿ok? Me va a quedar a2 por y de n por t de s menos a2 por y de n menos t de s, todo esto entre t de s más a1 por y de n de t de s igual a b0 por x de n de t de s. Entonces pues ya, hasta aquí ya llegamos a una aproximación en sistemas discretos, ¿ok? Porque ya especificamos cada cuándo quiero tomar una muestra y ya se lo dije a mi ecuación diferencial, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a observar algo que sucede con las funciones. En este caso, si se dan cuenta, depende todo de n y de t de s. En este caso, aquí tenemos t de s. Aquí tengo algo mal, ¿no? Porque la ecuación era ey a la t menos t de s. Entonces es n de t de s menos i. Aquí tengo un error. Aquí es n de t de s menos t de s. Vale, ya está. Una disculpa. Entonces, aquí también yo lo que puedo hacer es factorizar esto. Lo que me va a quedar es y de n menos 1 por t de s. Entonces aquí aparece otra vez el TDS del cual depende todo el argumento. Aquí está el TDS del cual depende todo el argumento. Y aquí está el TDS del cual depende todo el argumento. Entonces, es un sistema lineal, ¿ok? Cumple con aditividad y con superposición. Y estas señales son parte del dominio. Esas señales pertenecen al dominio, perdón, estos argumentos pertenecen al dominio de las señales continuas. Entonces tengo que es n por TDS. Tengo aquí el TDS metido. n menos 1 por TDS, n por TDS, n por TDS. Si yo aumento, por ejemplo, si le pongo el TDS aquí en 1, aquí va a ser 1 también, aquí va a ser 1 también, aquí va a ser 1 también. Si le pongo el TDS aquí en 2, aquí va a modificar al argumento en 2,
va a modificar el argumento en 2, va a modificar el argumento en 2 y va a modificar el argumento en 2. Si aquí le pongo 100, va a modificar el argumento en 100, va a modificar el argumento en 100, va a modificar el argumento en 100 y va a modificar el argumento en 100. Cada vez que yo varío este valor de TDS, los argumentos de las funciones se modifican, crecen o decrecen en función de esa variación que yo haga de TDS. Por lo tanto, yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Puedo decir, a ver, si yo quito de mis argumentos estos TDS, de todas maneras, la función siempre va a ser la misma porque el TDS lo que hace es que aumenta el argumento o disminuye el argumento en función de ese valor. Entonces, yo lo que puedo hacer es decir, a ver, tengo que es A2 por Y de N, omito ese TDS, menos A2 por N menos 1, omito este valor, más A1 por Y de N, omito este valor, igual a B0 por X de N, omito este valor. Esto de aquí es entre TDS, esto de aquí es, aquí me faltó, ¿no? Y de N menos 1, esto es entre TDS, esto ya no es entre TDS, ahí está. Vamos a agrupar los valores que tengamos semejantes. Entonces aquí tengo A2 entre TDS más A1, todo esto por dn, menos A2 entre TDS por Y de N menos 1, igual a B0 por X de N. Y aquí ya tenemos la representación de mi ecuación diferencial, pero ahora en diferencias, que define al sistema discreto asociado a ese sistema de primer orden. ¿Ok? En donde, ¿cómo sé que es un sistema de primer orden? Porque aquí yo tengo caracterizado el desfasamiento que es menos 1. Por lo tanto, como este desfasamiento es menos 1, el sistema es de primer orden. Si fuera de menos 2, sería de segundo. Si fuera de menos 3, sería de tercero, etc. Este desfasamiento da negativo porque nosotros estamos ocupando una aproximación numérica que hace que ese desfasamiento sea negativo. Hay algunos autores que manejan a las secuencias como y de n más 1, ¿ok? Si tenemos un desfasamiento positivo, lo que significa es que también es de primero, de segundo, de tercer orden, dependiendo del valor de este desfasamiento, pero están ocupando una aproximación matemática diferente, ¿ok? O sea, sí se puede, pero lo que están haciendo es aproximarse matemáticamente desde otra perspectiva, ¿ok? En este caso, la aproximación que estamos ocupando hace que me dé el orden a través de este desfasamiento negativo y lo vamos a caracterizar de esta forma. Entonces ya ocupamos o ya conseguimos una ecuación de diferencias que caracteriza a esa ecuación diferencial de primer orden, ¿vale? ¿Qué es lo que falta de ver? Que esa parte ya les va a corresponder a ustedes. Bueno, espérame, sí. ¿Qué es lo que les hace falta de ver? Obtener la representación para un sistema de segundo orden y un sistema de tercer orden, ¿ok? Que son las máximas representaciones que van a obtener. Pero estas obténganlas ustedes. Si tienen alguna duda, pregúntenme para aclararlo lo más pronto posible. Pero eso les corresponde a ustedes hacerlo como tarea moral o como reto personal, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que me hace falta? Pues nada más mostrarles cómo se obtiene la función de transferencia. Y pues simplemente lo que tengo que hacer es obtener la transformada z de esto. Lo que me va a quedar es lo siguiente. Me va a quedar A2 entre TDS más A1 por Y de Z menos A2 entre TDS por Y de Z por Z a la menos 1, porque tenemos este elemento que está derivando una vez. Aquí tendría que sumar más A2 entre TDS por Y a la 0. Entonces, este valor es una condición, Y a la menos 1. Este valor es una condición inicial, por lo tanto, esta condición inicial es igual a 0. ¿Ok? Entonces, condiciones iniciales, cuando queremos obtener funciones de transferencia, tienen que ser iguales a 0, ¿vale? Y de z a la menos 1, esto es igual a b0 de x de z. Entonces obtenemos la relación
entrada, salida, y lo que obtenemos, o lo que vamos a obtener es algo como esto. Vamos a obtener que A2 entre T de S más 1, esto lo voy a factorizar y me va a quedar menos A2 entre T de S por Z a la menos 1, todo esto multiplicado por Y de Z igual a B0 de X de Z. Hago la relación salida entre entrada y lo que me queda es Y Z entre X de Z es igual a B0 en este caso entre A2 entre TS menos A1 menos A2 entre TS por Z a la menos 1. Y esta es la función de transferencia que caracteriza a ese sistema general de primer orden. ¿Ok? Y lo obtuvimos a través de la transformada Z de la ecuación de indiferencias. ¿Vale? Hasta aquí, digamos que es la teoría que necesitamos abarcar para poder resolver o para poder entender más o menos la práctica de transformada Z y aplicaciones en tiempo discreto. ¿Ok? Vamos a dejarle hasta aquí y si tienen alguna duda me comentan y lo aclaramos con mucho gusto. ¿Vale? Muchas gracias. Que tengan un lindo día.